Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su podcast favorito, El Trono de Aslan. Estamos en esta ocasión con un muy buen amigo que en realidad nos acabamos de conocer por primera vez, pero estoy seguro que vamos a pasar un excelente momento. Él es Sergio González y bienvenido, Sergio. Gracias por estar acá. Gracias, Josafat. Un privilegio estar aquí contigo y con tu auditorio, los que estén escuchando esto. Muchas gracias por aceptar. Como te decía hace ratito, ahí estuve de que, oye, ¿qué onda? ¿Si se arma, no se arma? Y a lo mejor digo, no quiero parecer así bien gorroso con la gente, pero a veces de verdad quiero platicar con ellos y conocerlos y todo. Entonces, como que no me voy a rendir, tiene que pasar algo. Entonces, ahorita, gracias a Dios se dio, estamos acá platicando y pues La bueno, conversación bienvenido. se iba para abajo y luego subía, se iba para abajo y luego Sí, subía. ya sé. Ahí sí estuvo, pero gracias a Dios estamos aquí. Y pues bueno, ¿cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias a Dios, bien, Josafat. Aquí estamos. Gracias por la invitación y estamos bien por la gracia de Dios. Y bueno, pues aquí para servirte y para ver esta conversación, como Dios nos guía. Muchas gracias. Sí, como te contaba también hace ratito, estaba emocionado porque yo te sigo en Facebook y ahí veía Ok, mucho tus frases y digo, este cuate está, pero no tenía ni idea que vivías aquí, no tenía nada, simplemente fue como que yo lo sigo. ok. Después me entero que así él, mi pastor de jóvenes, fue creo alumno tuyo en una materia o algo así, que estás, Hemos tenido ahí, sí, hemos tenido interacciones, me ha tocado ir a compartir cuando él está presente y también tenemos una conversación ahí pendiente, pero sí, tenemos buena relación, la mayoría de ella a través de redes sociales. ajá. Entonces, debido a esto, le pregunté, me dijo, no, sí, invítalo, platica con él, súper buena onda. Y pues bueno, acá ya estamos. Y luego también veo que estás dando clase de repente en el Instituto Bíblico. Sí, de hecho ya voy a cumplir un año, creo, cumplo un año, ya cumplí un año dando clases ahí en el Instituto Ministerial del Calvario. Me invitaron y empezamos por Zoom, continuamos por Zoom, aunque estamos cerca, realmente estamos también lejos, entonces, pero ha sido un privilegio dar clases ahí en el Instituto Ministerial del Calvario y siempre me han apoyado en mucho, en todo y me gusta mucho dar clase, la verdad. Perfecto. Yo vivo a 2 cuadras del Instituto Bíblico. Está súper cerca Ok, de mi casa en el Carmen, que es tu casa. ok. Entonces está bien loco. Pero bueno, estaba viendo que en tu foto de perfil de Instagram tienes barba, pero como digamos una barba normal, ¿no? Ahorita ya traes la barba así de apóstol, de predicador, ¿no? Entonces, la gente que tiene barba, la neta, es sabia, es sabia. Vamos a ver qué onda. Y digamos que esta barba antes era negra, Dios la ha ido transformando. Sí, sabes que mis fotos de perfil son muy antiguas, tanto en Facebook como en Instagram, probablemente en Twitter. Pero gracias a Dios, sí, la gente de que, pues, qué rápido te creció la barba. Yo, no, es que no, en mis fotos tengo barba corta. De años. Pero ya Eh, llevamos años con esta barba, ya, híjole, ya llevamos varios años y la verdad es que hace algunos años me la quité, pero hasta yo no me reconocía, entonces continuamos con la barba. A veces más larga, a veces más corta, pero ahí vamos. Perfecto. Oye, ¿qué materia das en IMC? En el IMC he dado dos materias. Una es cartas pastorales o epístolas pastorales, donde vemos, justo ayer empezamos, y vemos primera, segunda de Timoteo y Tito. Y la verdad es que cada vez aprecio más esa clase. A mí me edifica mucho y espero que a los alumnos también. Digo, vemos temas, o sea, vemos los temas que están ahí y vemos cómo ahora esos temas se viven en la iglesia o no los estamos viviendo por alguna razón en la iglesia. Ajá. Y también me tocó dar la clase
de Cristología. Sin embargo, no es Cristología per se, no es el estudio de la persona de Cristo, sino que más bien en esa clase nos enfocamos, solo la he dado una vez, nos enfocamos en la enseñanza de Jesús del Sermón del Monte. Ok, Entonces, así también, pasaje por pasaje, Sermón del Monte, sus implicaciones, y pues también, gracias a Dios, ha sido de bendición. Esas dos clases, hasta ahorita esas son dos las clases. También me ha tocado dar otra clase, pero esa no es organizada por el Instituto Ministerial Calvario, pero creo que es para los pastores de los centros de fe, Esperanza y Amor, ok. y es administración de ministerios. Y Mm, entonces, ese fue como un curso intensivo que dimos, creo que fueron en 4 sesiones en un mes, en agosto de este año también. perfecto. Sí. ¿Cómo ha sido el hecho de la clase en el aspecto de que eh, es sabido, yo lo he sabido por amigos que también tengo un instituto y tal, que de repente hay ciertas personas como que, pues queremos de repente, oye, pero es que eso no, y oye, como que, no sé, ponerte Sí, a debatir qué tan válido es, cómo lo has manejado, cómo ha sido. sí. Mira, eso habla de que la persona que está tomando la clase está presente y está activa y está viendo las implicaciones de lo que el maestro está enseñando. Entonces, primero que nada, se aprecia bastante. Eh, y segundo, pues siempre uno tiene que estar en una posición de como mansedumbre o humildad en cuanto a presentar esto. Digamos que tengo la ventaja de que las clases que yo he dado, la mayoría de las clases que yo doy son basadas en el texto bíblico. Entonces, me toca decir, pues aquí dice eso, ¿no? Sí, entonces, cuando dices aquí dice eso, es como que no, sí me tocó hace tiempo donde una alumna dijo, es que yo no creo que Dios sea así, ¿verdad? Y pues tal vez no sonó muy humilde, pero le dije, es que no importa lo que tú creas, es cómo Dios se presenta. Y la manera en que Dios se está presentando en la palabra de Dios es la que tú no quieres aceptar, pero tú, este, esto no es conmigo, esto es con la palabra y tienes Ajá. que revisar tu corazón. Claro que le dije, no es fácil aceptar algunas cosas porque creemos que tienen más implicación o las separamos a veces, en este caso, hablando estábamos dando la clase de Romanos, a veces separamos un atributo de Dios de todos los demás y entonces pensamos que Dios es injusto o o Dios no es sabio o Dios no está siendo amoroso, si lo vemos así, Claro. pero le animé a que se sometiera a la palabra, que tuviera cuestionamientos eh, reales, humildes delante de Dios, pero que no llegara a conclusiones porque no le cuadraba algo que no quería aceptar. Ajá. ¿Sí? Entonces, sí pasa. Ahora con las clases de Zoom, a veces es un poquito más retador, ¿verdad? Porque pierdes un poquito del corazón, de la comunicación no verbal, pero sí pasa que alumnos, de nuevo, es como que, oye, yo no creo eso, yo sí creo eso. Es como que, bueno, pues vamos a verlo a la palabra, ¿sí? Y, y digo, grandes hombres de Dios que yo admiro dicen, si tú me demuestras con la palabra que lo que yo creo es incorrecto, yo me someto a eso, ¿sí? Entonces, Ujú. y bueno, pues también yo estoy sometido a la palabra de Dios. Entonces, sin embargo, reconozco que mi interpretación no va a ser perfecta, ¿sí? O va a ser, o no lo va a ser. Sin embargo, pues para eso tenemos una comunidad, ¿no? Hermanos, hermanas, donde podemos ver, porque claro que hay textos difíciles, ¿no? Claro que hay cosas difíciles. Sí, en epístolas pastorales hay unos 3 textos difíciles
pero si nunca vamos a ellos, si solo les evitamos, entonces creo que reducimos nuestro caminar con Dios, Ujú. a querer nomás que sea un campo floreado, ¿verdad? Pero es interesante. Pero sí, dar clases a mí me encanta, y entre me den la oportunidad, yo voy a seguir dando clases. Sí, Sí, yo me imagino que ha de ser para ti, porque por ejemplo, para mí lo es, sé que no es nada que ver un podcast a dar una clase, a estar preparando ministros, ¿no? Pero ujú. obviamente si estás frente a una cámara en la plataforma que tengas, pues tienes que decir algo, algo sensato, ¿no? No puedo pararme aquí a venir a decir tonterías. Sí, Entonces, por claro. ejemplo, en el hecho de dar una clase, yo creo que a ser en tu caso, oye, tengo que prepararme, tengo que estar bien para saber lo que voy a decir, porque Claro, sí, sí. Bueno, es que a veces tenemos la costumbre en que tal vez en institutos bíblicos, pues pues a un pastor, a un ministro, que tal vez no, no, no le falta cierta como habilidad para traducir lo que hace en una predicación, en clase, porque me ha tocado que invitan pastores a dar clase y lo que están haciendo es dar predicación tras predicación. Y una clase es diferente, ¿no? Entonces, claro que se necesita prepararse. De hecho, digo, un caso ahí en el Instituto Ministerial de Calvario me dijeron, queremos que des esta clase. Y yo, bueno, pues la puedo dar el siguiente ciclo, ¿verdad? De que, no, 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 ya. Y yo de que, no, no puedo. O sea, no puedo porque no la tengo preparada. O sea, mm, entonces, y de cierta manera, yo tengo digamos que ya tengo mi lista de clases que ya tengo amarradas y mi lista de clases que quiero preparar, ¿sí? Una de ellas es la clase de hermenéutica o interpretación bíblica, que ahí la tengo, ya veo la estructura, pero me falta amarrarla, ¿no? Pero si me dices, mañana das hermenéutica, no, no, no podría, ¿verdad? sí. Porque, porque también, ok, tengo 10 sesiones, tengo 20 sesiones, ¿cómo vamos a calificar? Y todo eso tienes que amarrarlo muy bien. Y bueno, también hay personas que me ha tocado conocer que se dedican a ayudarles a pastores, ministros, a que su material lo preparan y lo hacen clases y entonces ya entonces el pastor y ministro ve ese material y aunque él ya lo ha dado, ahora lo está dando, pero en forma de clases. Y hubo alguien que tiene el don y la preparación para hacer eso y me ha tocado conocer a personas así y la verdad que las aprecio demasiado. Fíjate que eso me pareció muy, muy honesto de tu parte cuando platicábamos. Te había propuesto un tema y me dijiste, oye, la verdad, yo preferiría buscar otro porque no me siento la persona indicada para hablar de esto. Y creo que eso es lo más honesto y mejor que podemos hacer, ¿no? Porque a lo mejor Sí. podemos darnos de, por ejemplo, en tu caso, darme hermenéutica. Sí, sí la doy. Pero Ujú. si tú mismo no estás preparado, es como entrar a un partido de básquetbol sabiendo que tú no juegas básquetbol, ¿no? Mejor podría Sí, hacer malabares, pero pues no. sí, sí, es que, bueno, eso y las pesadillas que he tenido de que pasas al frente y no tienes notas y no sabes de qué, ¿verdad? Entonces, entonces sí, hay veces que en el ministerio pensamos que le tenemos que decir sí a todo y te digo, de hecho, el primer tema que tú me propusiste no es la primera vez que me lo proponen. Sin embargo, creo que todavía no tengo la preparación. Mi corazón está en prepararme para eso, ¿verdad? Ya. Para ese tema de consejería Ujú. bíblica. Sin embargo, y que tal vez te podría recomendar a algunas personas que tal vez están mejor preparadas. Pero sí, hay veces que me han dicho, ¿verdad? Claro que sí me dicen, oye, ¿puedes predicar de este texto? Pues sí, pero dame tiempo para prepararme, ¿verdad? Que es diferente. Pero sí, creo que no podemos andar con la bandera en que no la sabemos de todas. ¿Sí? Ujú. No, es a veces lo que hacen con algunos escritores. Es decir, hay algunos
autores de libros, ¿verdad? Que les dan un tema y lo preparan y lo hacen y lo escriben, pero realmente, pues simplemente como que aprendieron a investigar y aprendieron a hacerlo, pero tal vez todavía no lo han vivido, no lo han Claro. experimentado, Ujú. ¿verdad? Y a veces he visto que eso también sucede, te digo, en algunos autores de libros, como que hacen un contrato y ahora, bueno, pues de qué hablo, ¿verdad? Y es así como, no sé, pues hay veces que ahora en redes sociales encuentras a padres, ¿verdad? Que están cambiando su primer pañal y ya te están dando consejos de crianza, ¿verdad? Entonces, espérame Sí, sí, sí. tantito. Ajá. Sí, creo que entra este tema de cómo infravalorar la experiencia, ¿no? También es como, oye, tienes que tener cierto recorrido, quieras que no, para venir a hablar de cierta cosa, ¿no? Si no te puedo Sí, venir a hablar de algo que no he vivido, no puedo dar algo que no tengo, simplemente. sí, así es. Y mira, eh, digo, a mí me tocó, te voy a poner un ejemplo, pero a mí me tocaba organizar un evento para jóvenes, ¿verdad? Y los mismos jóvenes me proponían oradores y yo les decía, es que ese orador no ha sufrido. Y que, ¿cómo Ok. que no ha sufrido? No ha pasado por una cruz, no ha pasado por un Getsemaní, o sea, no ha pasado por Ok. un dolor donde se encuentre con las verdades de la vida y las verdades eternas. Y entonces, sí, pero es que, no sé, tiene tantos seguidores o tiene este mensaje y yo, no, o sea, no lo desacredito, pero hay veces que sí, que nos vamos por es tiempo de los jóvenes, ¿verdad? Y de nuevo, o sea, pues si tú hablas con un José antes de que lo vendieran, y hablas con un José cuando se encuentra con sus hermanos, Ujú. dices, Es otro. este es otro, o sea, yo invito al José que dice, ustedes me vendieron, pero Dios tenía un plan para yo rescatarlos. Y tú dices, Ajá. ¿qué? O sea, y, y acepto que todo lo que pasé fue plan de Dios. Entonces, no hemos pasado, o sea, entonces creo que le tenemos que dar oportunidad a la vida y al tiempo y a la obra de Dios en el quebranto y en el sufrimiento para entonces a veces tener un mensaje que compartir, ¿no? Ujú. Sí, Pero aquel definitivamente. chico que todo le va bien, que nunca le ha ido mal, que dices, "Mm, espérate unos años, ¿verdad? Espérate unos años más. Ajá. Sí, como Y, dices tú, pues no se desacredita ni mucho menos, ¿no? ajá, Si está sí, haciendo las cosas bien, por algo tiene los números claro, que sí, tiene, sí, ¿no? sí, sí. Pero, Pero si ya, o sea, supongamos si tú dices, oye, vamos a hablar eh, eh, vamos a hablar, te digo, de crianza. Y pues yo puedo leer libros de crianza y he ido a conferencias de crianza, pero hasta que no lo tienes, ¿verdad? Hasta que no tienes al niño, a los niños, hasta que no tienes que correr a la sala de emergencias por un dolor estomacal, ¿sí me entiendes? Hasta que no pasa algo así, entonces empiezas pues a madurar y a tener cuidado con tus palabras, ¿no? A tener ujú, cuidado con pensar de que tú créale a Dios y todo va a salir y es como que, pues al final de los tiempos todo va a salir, sí, pero ahorita en este pero no tiempo, precisamente como tú quieres, ¿no? sí, sí, y También. en este mundo caído, ¿verdad? Y lleno de espinos, pues va a haber dolor, ¿no? También. Sí, Y sí, no quiero sonar así como que triste ni melancólico, pero bueno, creo que es parte de lo que Dios usa para formarnos a la imagen de su Hijo Jesús. claro. Ahorita hay dos frases que pienso de respecto a esto. La primera es, una vez escuché o leí, no me acuerdo, que si alguien sin cicatrices no te puede hablar de guerra. Y a veces de repente dices, ay, está bien como exagerado, ¿no? Pero Eh, dices, pues es que es verdad, o sea, si yo no he experimentado algo, no te puedo contar de eso. O sea, puedo a lo mejor haber leído, pero pues en la sí, práctica es cuando realmente te das cuenta que no todo lo que me enseñan en la facu es como me lo enseñaron, ¿me explico? ándale. Sí, Ajá. entonces, ahora, de nuevo,
eso, no quiero desanimar al que esté leyendo de que, entonces yo no puedo decir nada de crianza. No, claro que, o sea, sumérgete en el tema, ¿verdad? Conoce el tema. Sin embargo, dale oportunidad, ¿sí? Y claro que el que está cambiando su primer pañal puede decir, pues mis recomendaciones para cambiar pañal es esto. Claro que sí, o sea, no digo que no, pero también no podemos presentarnos como expertos, Ya. ¿sí? En esta vida. Y a veces eso sucede, ¿no? Supongamos, algo que creo que lo despierta es estas preguntas en las redes sociales. Pregúntenme, ¿verdad? Y entonces tú eres el que das respuestas, ¿verdad? Entonces, y te hacen una pregunta y tú das una respuesta y, ¡ay, qué sabio!, ¿verdad? Y, híjole, a veces te digo, Oye, pues es que es bien fácil cuando alguien te pregunta algo en redes sociales y tienes 30 minutos para pensar la respuesta, ¿no? Ah, no, es que si lo claro, escribo, si no, no, no. Y claro, pues bien fácil, pero sí, entonces, ¿tú cómo manejas, no sé, los miedos? Y, no, pues, de 3 maneras. Y dices, pues tiene sí, un ya tuviste método. tiempo, sí, ya tuviste tiempo para pensar y todo, pero entonces, sí, creo que debemos de asentar nuestros corazones en varios temas, ¿verdad? Y compartir, o sea, también se puede decir, pues mi perspectiva actual es esta, porque a veces nuestra perspectiva va cambiando, o sea, pues porque Ok. sí, nuestra perspectiva cambia en ciertas cosas y seguro que lo que tu perspectiva de hoy va a ser diferente a la de 5 años, como la mía era. O sea, entras con una perspectiva al matrimonio, la gozas, lo ves y después de 10 años volteas y dices, gracias Señor, pero ahora veo el matrimonio de otra manera, ¿verdad? Y son facetas donde uno va creciendo y Ujú. generalmente se ve cuando un pastor o predicador tiene su primer hijo, empieza a hablar del amor del padre, de la relación del padre, del sacrificio que harías, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, sí. sí, a mí me encanta cuando, o sea, cuando amigos, pastores o predicadores, tuvieron a su primer hijo, es como que, ¿y de qué vas a hablar? No, del amor del padre. Y yo, ya sabía. Volviendo al padre. Y volviendo al padre, ¿cómo aceptaré a mi hijo aunque se vaya? Que está bien, ¿no? Está padre. Pero Sí, te das sí, sí, cuenta que es sí, parte también. de la etapa de la vida también. Sí, sí. A mí me pasó que cuando tuve a mi primer hijo y ya compartía, sí hubo gente que dijo, ya compartes diferente. Y yo, pues sí, Dios me está cambiando, ¿verdad? O sea, Así es. Ajá. Ahorita, volviendo un poquito a lo que me respondías hace rato, ujú, de que el sufrimiento es muchas veces necesario, inclusive, ¿no? ujú. Eh, uno es, ¿has visto Los Increíbles? Sí, Hay sí, una sí los he frase visto. A ver, ajá, que dice Síndrome, que él quería ser todos superhéroes. Dice, cuando ajá. todos sean super, nadie va a ser. Y yo no lo entendía, pues estaba niño. Mi mamá me lo explicó, es que mira, si todos son superhéroes, pues ya nadie va a ser superhéroe porque todos son iguales. Yo, Sí. ok, se necesita que O haya sea, como que el si, mal si, y el si bien. todos suben al nivel, si todos suben al nivel, ya no va a haber alguien arriba de ese nivel. Ajá. Y a veces, ya después de años, ¿no? Pues la película tiene años. Sí, Yo de repente lo relaciono mucho cuando algo está mal, ¿no? O sea, y a lo mejor vamos a entrar un poco ya en el tema, es, Dios, ¿por qué hay maldad? O Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿No? sí. Y de repente me acuerdo mucho, es que si todos son súper, nadie va a ser. Es como, ¿me explico? Sí. No sé si tiene sentido, pero lo relaciono mucho con eso. Sí, bueno, el sufrimiento y la maldad siempre han despertado este, pues un cuestionamiento, ¿no? Y un cuestionamiento hacia Dios, más para los que creemos en Él. Y entonces ahí, cuando sucede el sufrimiento, y de hecho podemos decir que en esta temporada donde muchos hemos sufrido, donde hemos perdido seres queridos, ¿verdad? Donde no los hemos visto por largos tiempos, empezamos a cuestionarnos todo esto y entonces aquí entra este tema de Dios, si tú eres Dios, ¿por qué pasa esto, no? Y pues tú eres bueno, pero esto que está pasando, yo lo percibo que no es bueno. Ujú. Eh,
y entonces viene estos cuestionamientos y de hecho, creo que es Timothy Keller en su libro de El sufrimiento, que lo recomiendo. Timothy Keller dice, eh, ¿hay, ¿hay ateos o hay personalidades en el mundo artístico que nunca han hablado de Dios? Pero cuando sucede una tragedia como el tsunami o como un terremoto, ahí es cuando dicen, ¿cómo Dios permite que suceda esto, no? Es como que, o sea, nunca hablan de Dios, pero cuando pasa algo A ver malo, si es es como culpa de que, Dios. no, pues entonces Dios no puede, ¿verdad? Y me gusta el razonamiento que Tim Keller da en su libro, que dice, bueno, la pregunta es, ¿por qué tú dices que esto es malo? ¿Sí? O sea, ¿por qué dices que esto es malo? O sea, ¿quiénes somos nosotros para definir que lo que Dios hace es bueno o es malo? ¿Sí? Y entonces aquí dices, no, pues es que eso es malo, ¿verdad? Y entonces, y no lo vamos a permitir. Y ojo, no estoy diciendo que aceptemos la injusticia, ¿verdad? Que no peleemos a favor de la verdad. Pero cuando tú dices, oye, perdí un familiar y ¿por qué Dios? ¿Sí? ¿Por qué lo permitiste? Y yo lo quería y yo lo amaba. Y entonces es cuando empezamos, es cuando nuestra, el sufrimiento prueba nuestra teología, ¿sí? O sea, Ok, o sea, cuando tú sufres, ahí es donde tú vas a sacar quién, cuál es tu perspectiva acerca de Dios, ¿sí? ujú, Y entonces el sufrimiento viene a probar. Nosotros como familia, hace un año, perdimos a un ser querido y vino a, o sea, vino a evidenciar, ¿sí? ¿Cuál es nuestro concepto de Dios y cuál es nuestro concepto de la bondad de Dios y de la gracia de Dios y de la bendición de Dios? Y entonces, y cuál es nuestro concepto de la soberanía de Dios. O sea, ¿entiendes? ajá, O sea, eh, la soberanía de Dios nos dice que Dios está sobre todo y que eh, nada sucede si no es por Él y a través de Él. O sea, todo es su voluntad. claro. Entonces, eh, entonces, oye, ¿es esto la voluntad de Dios? No, esto es la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando nos sucede algo así. Entonces, esto viene a probar esto, o sea, a probar nuestros corazones, nuestros conceptos de Dios, nuestro concepto de la soberanía de Dios. Y digo, yo te diría, hay ciertas cosas que a nosotros nos ayudaron en este, o nos están ayudando en este proceso de duelo, eh, pero poniendo siempre pues lo que la palabra, lo que Dios mismo dice acerca de él, ¿no? Y lo vemos con Job. Job viene el sufrimiento y de cierta manera nosotros estamos detrás de escena viendo esta primera escena donde llega el diablo y le presenta el caso de Job, ¿verdad? Bueno, de hecho, Dios le presenta el caso de Job al diablo. Ajá. Y luego empieza a suceder todo esto y vemos cómo la teología de Job está retada. Y de hecho, llegan los amigos a confortarlo, ¿verdad? Animarlo y lo que le dicen, lo que le dicen los amigos es, esto te está pasando porque eres malo, Job. O sea, de hecho dice, le has quitado el pan a los huérfanos y a las viudas, o sea, porque te está pasando lo peor, quiere decir que hiciste lo peor. Ajá. Y Job dice, no, yo soy inocente y yo soy justo, ¿verdad? En el sentido justo de aquella época. Entonces Job dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo? Y al final lo vemos cuando dice, sí, ahora entiendo, ¿sí? Y no, perdón, no es ahora entiendo porque Dios nunca le presenta a Job la razón de su sufrimiento.
solamente se presenta a Él mismo. Y entonces ahí es cuando decimos, ok, Dios, tú eres soberano. Y justo ayer leía que la soberanía de Dios, Mark Dever, pastor y escritor, dice, se reduce a confianza. ¿Sí? Es decir, si Dios es soberano, ¿confío yo en Él? Ajá, ¿Sí me entiendes? sí, ¿O no confío en Él? ¿Sí? Entonces, si esto que está sucediendo es parte de su plan, propósito y, como dice Romanos 8, ¿verdad? Es que todo sucede para nuestro bien. así Romanos es. 8:28. Que para mí ese ha sido un verso como ah, estaca o ancla, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces tú dices, entonces, ahí es donde Tim Keller dice, esto que está pasando es para bien. Y tú dices, no, no es para bien. Sí. Entonces Tim Keller dice, pues, ¿quién define lo que es bien? O sea, ¿quién tiene la perspectiva de toda la línea del tiempo al mismo tiempo, Ajá, si no es que Dios? sí, ¿Sí me entiendes? Y aunque sí, sí, nosotros sí. estamos en esta línea del tiempo, ¿sí? Hablando de C.S. Lewis, tiene un capítulo muy bueno en su libro Mero Cristianismo acerca de esta línea del tiempo, pero dice, él lo ve todo en un instante y él sabe lo que está bien. Y aunque nosotros en nuestro instante pensemos que no está bien, podemos confiar en Dios en que Él sabe que esto está bien, Claro. ¿sí? Y entonces, algo que a mí me cimentó también es esta idea de soberanía, pero que está ligada con la sabiduría de Dios. Y entonces, ¿por qué? Porque si Dios puede hacer todo y su fuerza es capaz de ir en contra de cualquier fuerza, Él es soberano. Pero entonces lo hace con su sabiduría. Ok. ¿Sí me entiendes? O O sea, sea, lo que por hace no lo algo hace no como lo que, hace o por algo lo sí, hace, no ¿no? lo hace como tú y yo jugamos algo al azar, ¿verdad? Pues a ver qué pasa, ¿verdad? Es como que, pues sí, vamos a hacer una pizza y le ponemos ingredientes a ver qué pasa. No, Dios ya sabe qué va a pasar, ¿sí? Entonces, Él sabe que lo que está haciendo en su sabiduría es lo mejor que puede hacer, ¿sí? Sí, Y claro que yo estoy aquí viendo este espacio de tiempo y no veo para allá, pero Él sí ve, en su sabiduría Él lo ve, ¿sí? Entonces, ujú, entonces su soberanía engrana perfectamente con su sabiduría y engrana perfectamente con su amor. O sea, su sabiduría no es desligada de nosotros. Su sabiduría no es déspota, ¿sí entiendes? Como ujú. que pues, yo tengo mis planes y esto es lo mejor. No, es en este amor, ¿no? Sí. Y a Entonces, veces pareciera como que se nos olvida, ¿no? Eso, o sea, que Dios es amor. O sea, no sé, porque por ejemplo, si ponemos sobre la mesa esto, que Dios es un Dios soberano, que Él hace lo que quiere realmente, de repente si pudiera creer en nosotros el hecho de, oye, pues es que hasta pareciera que es un Dios que como que está lejano, como sí, que, alejado, ¿sabes? sí, sí, Ajá, ajeno, un Dios claro. ajeno, sí, sí, Y pues no lo es. Y aquí, en todo esto que me estás platicando, de repente en mi persona se han creado como que ciertas preguntas, ¿no? Y a lo mejor claro. en gente que nos está viendo también. Dices tú, ok, si Dios es soberano y Él hace lo que quiere, ¿por qué también la Biblia nos dice como que pidamos y tengamos fe y todo, ¿no? No sé Ah, si sea un ok. problema, ¿no? De repente a lo mejor como de que hemos sido Sí, enseñados respecto a eso. bueno, es que estás yendo a una de las preguntas milenarias, ¿verdad? De Dios es soberano, pero nos hace responsables a nosotros, ¿sí? Y entonces, y lo vemos, o sea, lo vemos
Lo vemos ahí en Corintios, donde dice que nosotros daremos cuentas por nuestras obras, ¿no? Ujú. Y lo vemos en Apocalipsis, donde juzgará por, por las obras. Entonces, el tema de la soberanía y el libre albedrío, ¿verdad? O la responsabilidad humana, que queremos que nuestra mente encuadre a la perfección. Sin embargo, lo que yo he caminado y lo que yo he visto es que Dios es soberano y yo voy a rendir cuentas. Y estos no están peleados, a veces pensamos que están peleados. ¿Sí entiendes? O sea, cuando un amigo, un ser querido se enferma, pues oramos, Señor, ¿sí? Señor, sánalo, ¿sí? Sánalo, ¿verdad? Y entonces, recuerdo mucho que mientras nosotros orábamos por este ser querido, por este familiar, después de tiempo, después de fallecido, un familiar me dijo, yo pedía sánalo, pero nunca oraba la oración de Cristo. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ujú. Dice, ¿por qué? Porque yo no quería la voluntad de Dios. Yo pensaba que la voluntad de Dios podía ser diferente a la mía y yo soy más sabio que Dios. ¿Sí entiendes? O sea, no conviene que esa persona dé el paso hacia la eternidad, ¿no? Ya. Del Ujú. siguiente paso hacia la eternidad. No conviene, no conviene. Entonces, pero lo dio y entonces se hizo la voluntad de Dios y yo puedo descansar en él. Ujú. Entonces, oye, ¿y por qué me levanto? ¿Por qué me levanto cada día? Pues para darle la gloria a Dios. ¿Sí entiendes? ¿Por qué un padre, una madre le hace desayunar a sus hijos? Porque le da la gloria a Dios al hacer ese desayuno, al ir a trabajar, ¿verdad? Le seguimos dando la gloria a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Él es digno de eso. Él es digno de recibir la gloria de nuestra vida, de nuestras acciones, de cada, aún motivación. Entonces, ¿cómo encaja esto? Pues a lo que yo, digamos que, lo que a mí me anima, porque a veces la idea de soberanía de Dios nos desanima, ¿sí? Es como que, Ujú. no, pues ¿para qué? ¿Para qué lo hago? Sí, Si Dios ya ajá. lo va a hacer, ¿sí entiendes? Porque de repente dices, ok, voy a orar para que sea la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios se va a hacer aunque yo no lo ore, aunque yo no lo pida. Es como que un ciclo medio complicado, Sí, ¿no? pero, ahí te va, es como que, sí, pero Dios no nos pide que oremos para que se hagan las cosas. Dios nos pide que oremos para que nuestro corazón se alinee a Él. Mm. ¿Sí me entiendes? Mm. Dice el Salmo 36, deleítate en el Señor y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Tú tienes peticiones en tu corazón, pero esas peticiones de nuestro corazón, yo tengo peticiones de mi corazón, pero esas peticiones no se van a alinear a su corazón si yo no primero me deleito en Dios. ¿Entiendes? Así Y es. parte del deleite en Dios es la comunión con Él, y parte de la comunión con Él es la oración. Entonces, cuando yo tengo comunión con Él, cuando yo oro y me presento delante de Él, entonces mi corazón se empieza a alinear a su voluntad. ¿Y por qué? Porque Él va a cumplir las peticiones de mi corazón, porque mi corazón ya no va a querer para mí, va a querer para Él. Ujú. ¿Sí? Y entonces Dios, o sea, Dios va a cumplir lo suyo. De nuevo, hay quienes dicen, no, hay quienes a esta idea los desanima, pero yo creo que más que desanimarnos por las razones correctas, nos desanima por las razones incorrectas, porque yo quiero tener el control. Ujú. Si yo oro, sucede. Y si no oro, no sucede. Si yo hago, sucede, y si no hago, no sucede. Entonces, como yo quiero tener control, de nuevo, yo lo hice, ¿sí entiendes? Es como predicaciones típicas, ¿verdad? Donde estás escuchando y al final dices, pues, ¿quién fue el héroe de la predicación? El predicador, porque el predicador hizo, porque el predicador se esforzó, porque el predicador obró, entonces sucedieron las cosas, Ujú. Es un ¿sí? poco como, hay un canto que de repente
me sacaba de onda recién, que dice que mi fe compromete tu poder. Y lo cantamos, ¿no? De repente. Y sí, porque escucha bonito, ¿no? Pues Si claro, yo creo, pero, Dios tiene que hacerlo. Es como, pero oye, sí, así es. Pero entonces, ¿quién es el centro ahí? ¿El ser humano o Dios? ajá. Ser humano, ¿sí entiendes? Le llaman, ese sería un canto antropocéntrico, es decir, porque yo hice, tú ahora me debes y estás comprometido a hacer algo porque yo lo hice. Y es como Dios acá, ¿no? En sus rollos y de repente, es que este cuate ya tuvo fe, tengo que Ya, sí, dárselo, sí, 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 ni dénselo, modo, voy a tener sobres. que cambiar mis planes. ¿Sí entiendes? Sí, Sí, él es más sabio que yo y él sabe lo mejor que yo. Entonces, sí, sí. De hecho, digo, para mí los cantos que cantamos en la iglesia son sumamente importantes porque los cantos son los que informan a nuestro corazón, informan a nuestra mente, nos enseñan. Hay veces que hay cantos que nos enseñan más que la misma predicación. Entonces, es por eso que los cantos deben de ser buenos y con doctrina buena centrada en la palabra de Dios. Pero sí, hay veces que podemos llegar a decir cosas que no, pero de nuevo ¿por qué? Porque no confío, porque yo lo quiero hacer. Yo creo que yo soy más sabio, yo creo que sé la mejor manera. Sí, yo creo que yo lo creo y de hecho, uno de mis pasajes favoritos es como es cuando en la carta a los romanos, Pablo acaba de presentarle sobre la historia pasada, presente y futura de Israel. Y, y, y son capítulos sumamente difíciles, pero llega un momento donde Pablo dice, ahí en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y esto es como una alabanza, ¿verdad? Y lo dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ok, hay algo a lo cual yo puedo conocer a Dios en verdad, pero yo no puedo conocer a Dios en su totalidad. Y Pablo lo está reconociendo. Pablo, Pablo, apóstol, que escuchó a Jesucristo, que recibió la revelación del mensaje del evangelio, el que da su vida, el que hace viajes misioneros, el que dice, subí a los cielos, pero no puedo ni siquiera decirlo, nos está diciendo, su grandeza es escrutable, es decir, lo que yo he recorrido de Dios pues no se nada. compara a lo que es Dios. Y luego dice, ¿verdad? Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y a veces cuando tomamos el tema de la soberanía, es como que yo le quiero dar consejos a Dios. Pero tú le puedes dar consejos a Dios. Tú entiendes la mente de Dios. O sea, ¿sí me entiendes? Si con conceptos tan básicos como la Trinidad, nuestras neuronas explotan. ¿Sí? Sí, Dios es uno, Dios es tres personas, ¿verdad? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Los tres son la misma esencia, iguales en poder y gloria, pero Dios es uno. ¿Sí ajá. tienes y tú de qué? Sí, Entonces, o ¿a sea, quién le entonces aquí oro en las dice, noches? sí, 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 tú te quieres dormir y viene en tu mente la Trinidad. Ajá. Ya no puedo Como dormir. le estoy orando al Espíritu Santo, pero tengo que orar a Jesús o al Padre o a quién. Sí, bueno, no nos vamos a meter en ese tema, pero sí te animaría a que ores como Jesús nos enseñó al Padre por el poder del Espíritu en el nombre del Hijo, pero, Claro. pero no tengo problema con yo oro también al Espíritu y yo oro también con Jesús, ¿no? Pero lo dice, ¿quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Es decir, ¿tú le diste a Dios y ahora él te debe? ¿Tú oraste y ahora él te la debe? ¿Tú comprometiste su poder? ¿Sí? Y de nuevo, si yo digo que sí, obviamente viendo este pasaje dijo, no, claro que no, pero cuando yo pienso y creo que sí, entonces mi confianza ya no está en él, mi confianza está en mí. Ujú, ¿Sí me entiendes? sí. Y entonces ya él no es Dios,
Yo soy Dios. ¿Qué fue la mentira de la serpiente en el jardín del Edén? Si comes de este fruto, seréis como Dios, porque sabrás el bien del mal. Entonces, ¿cuál es la tendencia de nuestro corazón caído? Yo quiero definir lo que está bien y lo que está mal, no Dios. Yo quiero definir lo que es sabio y lo que no es sabio, no Dios. Yo quiero definir lo que es buena voluntad y lo que es mala voluntad, no Dios. Y ese es, ¿sí me entiendes? Sí, ese es nuestro, sí, Una lucha, ¿no? Constante. el imán al que tiende nuestro corazón caído. O sea, es ese impulso, ¿verdad? Y entonces dice, ¿le debes a Dios? Dios, perdón, ¿Dios te debe? Sí, Dios te debe. Y luego, porque de Él, Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y así termina Pablo, digamos que su exposición del mensaje del Evangelio. ¿Sí? Porque en el capítulo 12 empieza ya a dar cómo se vive ese Evangelio, pero todo esto ha sido una exposición. Entonces él dice, ¿sí? Ahí está Él, ¿sí entiendes? Ahí está Él y Él lo hace todo y lo hace en su sabiduría y lo hace en su amor y lo hace en su fidelidad. Ahí lo está haciendo. Entonces, descansa en Él. Descansemos en Él, ¿verdad? Confía en Él. O sea, entonces, porque si no, imagínate el peso que hay sobre nuestros hombros. Yo tengo que hacer para que esto suceda. ¿Sí me entiendes? O sea, imagínate el peso de decir, ¿qué tengo que hacer para qué? Para que Dios venga y restaure todas las cosas. Es como Para que que, mi fe compromete su poder. no, ¿sí me entiendes? Sí, no, o sea, sí, y bueno, no me voy a meter ahí, no, pero aún la misma fe que tenemos, Él nos la dio, nos dice Efesios 2. Sí, y esto es don de Dios. Dice, para que nadie se gloríe. O sea, aún la misma fe. Pablo dice, ahí en Corintios, yo me he esforzado mucho, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero he trabajado más que todos ustedes, pero por su gracia. Es decir, aún el mismo esfuerzo es por su gracia. No sé si me voy a entender. Es una evidencia. Cuando nosotros respondemos en obediencia, respondemos en esfuerzo, no es para estar bien con Dios, porque ya estamos, Él ha hecho todo para que estemos bien con Él, pero es porque le amamos y es porque estamos agradecidos, pero es porque su gracia nos permite, ¿sí? Es lo que Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, ¿verdad? Es como que, o sea, y aún ese esfuerzo es gracia que le permite esforzarse en la gracia, ¿sí? Sí. ¿Quién recibe la gloria al final? ¿El que hizo o Dios, que es el que realmente hizo? Entonces, sí es un tema, Josafat, y es el tema, de nuevo, es el tema de la responsabilidad humana, la soberanía divina, es hermoso ese tema, es profundo ese tema, ha hecho que amistades se terminen, también ha hecho que amistades se fortalezcan, ¿verdad? Eh, pero sí es bueno que lo empecemos a definir. Se vale tener preguntas, pero tienen que ser preguntas honestas y humildes. De hecho, mira, me gustó lo que dijo Mark Dever, que dice, muchos cristianos tienen preguntas honestas sobre la soberanía de Dios, pero debemos estar dispuestos a confiar en Él, ¿sí? Y cuando no confiamos en Él, pues realmente lo que estamos diciendo es, tú no eres Dios, yo soy Dios. De nuevo, podemos tener preguntas honestas, humildes en cuanto a esto, pero así levantar nuestro puño y decir, lo que tú hiciste no fue sabio, lo que tú fuiste, no fue amoroso, ¿verdad? Lo que tú fuiste no fue fiel. Simplemente estamos como reduciendo todo a este espacio y tiempo cuando, sí.
Y entonces, la soberanía garantiza, la soberanía de Dios garantiza el regreso de Cristo y la restauración de todas las cosas. ¿Sí? ¿Sí me Sí, entiendes? Como que, imagínate, viene el Señor Jesús y que, no, 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 espérate, 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 estoy por hacer un negocio, va a salir el siguiente episodio de, ¿sí me entiendes? Espérate, es como que, ¿sí me entiendes? neta. Viene como soberano, o sea, la soberanía de Dios garantiza que su pueblo, los que creemos en Él, seremos transformados a su imagen y semejanza. Ujú. Viviremos con Él. Si Él no es soberano, es como que, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Sí? Hasta, ¿cuántas criptomonedas tienes para hacer lo que quieres hacer? ¿Sí? O sea, es como que, no, Él lo va a hacer y todo lo, o sea, ¿qué tienes? El cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Es como que Él lo va a hacer. Sí. Sí. Y eso justo estaba leyendo ayer y dije, mira qué padre que estoy leyendo esto y lo voy a poder compartir. Pero es eso, es decir, en su soberanía, Él restaurará todas las cosas. ¿Sí? Él lo hará nuevo. Así ¿Por es. qué? Porque Él es soberano. No hay nada que pueda impedírselo. Ujú. ¿Sí? Y pues, bien lo dijiste hace ratito, o sea, esto se resume o podemos llegar a resumirlo en confianza, ¿no? ¿Sí? Porque cualquier otra cosa sería como que tengo que ayudarle a Dios, tengo que hacer algo para que Dios pueda cumplir su meta, ¿no? Su plan. Y no es así. Y sí, y creo que, mira, aunque Dios lo va a hacer, también ha definido los medios para hacerlo. Sí, porque hay veces que cuando hablamos de soberanía de Dios, hay quienes dicen, ay, pues sí, entonces, ¿qué con el evangelismo? Es como que el medio para que las personas conozcan el evangelio y respondan a él es a través del evangelismo. Es decir, Dios ha establecido los medios. O sea, Él desea que oremos, Él desea que presentemos nuestras peticiones delante de Él. Claro, o sea, no, no, esto no impide que yo presente mis peticiones delante de Él. Ujú. Esto no impide que yo comparta el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Esto no impide que yo me desgaste para ir o para enviar o para orar. Esto no impide eso. O sea, hay quienes lo quieren reducir a algo muy mecánico, ¿no? Y todo esto lo hago porque le amo y porque estoy agradecido y porque vivo para su gloria, ¿verdad? Entonces, este, pero se reduce a confianza, ¿sí? Ujú. Se reduce a dónde está mi fe, dónde está mi confianza. Y lo vemos, o sea, lo vemos, o sea, lo vemos en la oración de Jesús, ¿sí me entiendes? Ahí está en Getsemaní, sabe la voluntad de Dios y ahí está, sabe que es buena, pero hay una lucha. Ujú. Entonces, él dice, pasa de mí esta copa. Claro que podemos decir, sana a esta persona. Claro que podemos decir, Señor, sí, o sea, en estos tiempos difíciles, pero tú estás sobre todo. Ujú. No hay nada que se escape, no hay nada que se me pasó, ¿verdad? No Sí. hay nada, tú estás sobre todo. Confiamos en Él. Y esta confianza ¿sí me entiendes? Señor, aquí estoy, este es mi corazón, sí, Ujú. Sí. sí, y tú estás en los cielos, tu nombre es santificado, tu voluntad de los cielos se hace. Hazla en la Ujú. tierra. Sí. Porque al final de cuentas o sea, tenemos una relación y por eso, o sea, mediante Jesucristo podemos llegar a ir con esta confianza, ¿no? Con esta libertad, o sea, Dios, y si el mismo Jesús lo hizo, Padre, o sea, estoy estresado, eso está difícil, ¿no? Claro, O sea, me estoy, pues sí, como también la Biblia dice, o sea, estoy derramando mi espíritu delante de ti, o sea, aquí estoy, quiero contarte lo que me está pasando y así me siento, ¿no? Pero, como dices tú, siempre ese pero, ¿no? Entender ese sí, pero ese tú vas a más no, hacer. sí, sí, aquí estoy, o sea, este es mi deseo, esta es mi carga, esta es mi ansiedad, esta es mi lucha, ¿sí? Pero confío en ti, Ujú. ¿sí? Y yo sé que tú estás usando esto para tu gloria, ¿sí? Ujú. Para tu Y a veces gloria. pensamos también, o sea, todo,
para los que le amamos, todo Dios lo usa para bien, pero pensamos que para nuestro bien, o sea, siempre Sí, para mí, para mí, para mí. para nuestro concepto de bien, así es. Ujú. Sí, Pero sí, pues hemos visto miles de casos, ¿no? En los que, ay, tal persona, o sea, no sé, se enfermó y falleció. Y pues podemos decir, en lo humano eso no fue bueno, morir, ¿no? así es. Pero ese caso muchas veces sirve para ver la gloria de Dios, para ver otro tipo de situaciones que no vemos en nuestra periferia, ¿no? Sí. También podemos decir, en su libro Tim Keller lo dice, ¿verdad? Dice, el único sufrimiento injusto lo ha sufrido Dios mismo. Ujú. ¿Sí me entiendes? Vivimos en un mundo caído, ¿sí me entiendes? Y por la gracia de Dios, Él nos ha rescatado, pero viviremos hasta que Él restaure todas las cosas. Pero si tú dices, es que eso es injusto, el único sufrimiento injusto es el que ha sufrido el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿sí? Y es esa confianza, pero también es ese gozo y es esa esperanza, ¿sí? O sea, porque no solo es ese gozo de decir, Señor, tú restauras todas las cosas, Señor, mi confianza está en ti, ¿verdad? Es algo que nos mantiene y que nos sostiene. Así es. ¿Sí? Y te quiero compartir porque la mesa de Aslan y todo, y te quiero compartir que ayer estaba leyendo este libro y el autor Mark Dever cita la última batalla, Ajá. hablando de la soberanía de Dios. Y me gustó porque él dice, hablando de que la soberanía de Dios garantiza, ¿verdad? Nuestra eternidad con Él. Y C.S. Lewis lo pone de esta manera, y es el último párrafo del último libro de la última batalla, ¿verdad? Y entonces dice, en tanto él, hablando de Aslan, hablaba, ya no les parecía un león, mas las cosas que comenzaron a suceder de ahí en adelante fueron tan grandiosas y bellas que no puedo escribirlas. Y para nosotros, este es el final de todas las historias. Y podemos decir con toda verdad que ellos vivieron felices para siempre. Pero para ellos era solo el comienzo de la historia real. Toda su vida en este mundo y todas sus aventuras en Narnia habían sido nada más que la tapa y el título. Ahora por fin estaban comenzando el capítulo primero de la gran historia, que nadie en la tierra ha leído, que nunca se acaba, en la cual cada capítulo es mejor que el anterior. Y Mardever dice, y porque Dios es soberano, podemos confiar nuestra eternidad a Él. Ujú. ¿Sí? Y C.S. Lewis lo pone de una manera como solo él sabe ponerla. Sí, poético, poético. Sí, yo creo que podemos eh, concluir con esto, ¿no? O sea, entender que nuestra mente finita nunca va a llegar a comprenderlo al 100, pero que sí podemos entender es que sea que suceda, pues estamos bajo su cobertura, estamos bajo sus alas y que Él nos ama y que no es un amor de que, sí, simplemente te lo digo, pero estoy lejano, ¿no? Como lo hemos mencionado, eres un peón más en mi ajedrez infinito, ¿no? O sea, Así es. realmente somos valiosos, ¿no? Y Somos sumamente valiosos, sí. No somos lo más valioso en el universo, porque eso es Él, pero somos sumamente valiosos para ujú, Él. Así así es. es. Y obviamente, sí, es un tema que da para mucho, ¿no? Pero creo que podemos empezar con esto, ¿no? Sí, Replantear nuestra manera de pensar, nuestra manera de verlo, incluso a él, ¿no? sí. Y es muy Sí, interesante. y esto es como, digo, algo que yo animo a mis amigos o a las personas con las que hablo y hablo de este tema es, pues, continúa creciendo y profundizando en los atributos de Dios. Sí, y este es uno de estos. Este es un atributo. Dios es soberano, ¿no? Continúa, o sea, no lo vas a poder conocer todo, pero lo que conozcas, lo vas a poder conocer de verdad. Y entre más lo conocemos, más nos gozamos en él, más nuestra esperanza es cimentada, ¿verdad? Más nuestra fe es fortalecida y síguelo conociendo, ¿no?
no lo reduzcas, Ujú. no lo reduzcas, no lo diluyas. Al contrario, ¿no? Al contrario, así es. Sí, Wow. sí. Es lo que el salmista decía. Decía, engrandecer al Señor conmigo, ¿verdad? Y es como que, ¿Dios no puede ser más grande? No, Dios no puede ser más grande porque Dios es perfecto. Pero es que mi concepto de Dios sea engrandecido, Cada vez más, sí. o sea, sea perfeccionado cada vez más. Ajá. Así. Ujú. Wow. Muy cierto. Sí. Pues, Sergio, yo creo que por lo pronto podemos quedarnos con esto, con esta charla. ¿Ok? Muy, muy interesante. De verdad te agradezco haber compartido todo esto con nosotros. Eh, y veo que tienes tu Patreon, tus ondas ahí. Puedes compartirnosla, cómo podemos encontrarte también. Sí, mira, tengo un Patreon donde tenemos un club de lectura, Ok. Ujú. donde Sí, he estoy visto subiendo por ahí. clases. Sí, entonces cada mes leemos un libro y nos conectamos una vez al mes, una vez a la semana. Supongamos en febrero vamos a empezar, de hecho, aquí lo tengo. ¿Leyeron Mero Cristianismo, si no me equivoco, este último? Leímos, sí, terminamos este mes Mero Cristianismo y de C.S. Lewis. Ujú. Y este mes vamos a leer El Dios Pródigo de Tim Keller Ok. en febrero. Y entonces, a los que son parte del Patreon, cualquier nivel te da acceso al club de lectura donde te digo, lo estamos leyendo, nos conectamos una vez a la semana, comentamos lo que estamos viendo, ¿verdad? Y hay otro nivel que te da acceso también a las clases que he dado, las he grabado y las tengo ahí en la plataforma. Entonces ahorita está la clase del Sermón del Monte y está la clase de epístolas pastorales. Entonces, sí es parte de ahí un plan que tenemos y pues el link, digo, redes sociales, creo que en Instagram estoy como Sergio de Vega, Ujú. o también creo que Sergio González me encuentras y ahí está el link del Patreon que es patreon.com guión Sergio González de Vega, ¿no? Entonces, ahí Ok. estamos para servirles y pues muchas gracias, Josafat, No, al contrario. por la oportunidad de tener esta charla y poder hablar de el tema que es Dios mismo, ¿no? Así es. No, al contrario, de verdad que siempre es un honor poder aprender. Créeme que estas charlas eh, probablemente duren poco, pero son muy, muy, muy nutritivas. Entonces, de verdad te agradezco mucho tu tiempo. Vayan a checar lo que está haciendo Sergio. Aquí abajo, como quiera, van a estar sus redes en los links. Entonces, ve a checarlo y también checa lo que estamos haciendo aquí en la Mesa de Piedra. Estamos en Spotify como El Trono de Aslan. El podcast es El Trono de Aslan. Y pues la Mesa de Piedra en Facebook y en YouTube. Ahí estamos subiendo todo. Y pues bueno, de verdad muchas gracias a ti por estar aquí, por seguir apoyando el proyecto y pues Sergio, de verdad muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu tiempo. Sí, Josafat, gracias por la invitación. Entonces, ahí lo tienen y nos vemos hasta la próxima. Ya saben, si Dios nos presta internet. Bye.